Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Para muchos de nosotros, una de las más grandes revelaciones del final de Juego de Tronos fue descubrir quién sería el nuevo Rey de Poniente. Esta revelación nos tomó un poco por sorpresa, pero tal parece que esta decisión ya se había tomado desde hace tiempo. Y fue el mismísimo escritor de la serie, George R.R. Martin, quien planeó justamente todo. Así que en este video desnudaremos toda la verdad de cómo George Martin planeó originalmente que Bran Stark fuera el nuevo Rey de Westeros. Y recuerda, claro, suscribirte al canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. Por fin ya ha pasado cierto tiempo desde que terminó la serie de Game of Thrones. Y sí, después de 8 temporadas, alguien ha ganado ese Juego de Tronos. Hubo un montón de batallas de por medio y definitivamente si hubiéramos apostado por este rey al principio de la serie, en realidad a muchos nos habrían llamado locos. Porque ahora es Bran Stark quien gobernará sobre los 6 reinos de Poniente. Una decisión que sin duda sorprendió a la mayoría, pero que estaba más que planeada por parte del escritor de los libros y los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss. Y aquí hay que puntualizar algo. A pesar de no tener todos los libros de la serie aún publicados, George Martin siempre ha hecho público que él ya sabe el final de su gran historia. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque un universo tan vasto como lo es Canción de Hielo y Fuego, donde están tan entretejidas las diferentes historias de todos los personajes, definitivamente termina siendo muy necesario tener un camino trazado de hacia dónde deseas llevar a estos personajes para así poder concluir su historia. Y justamente cuando llegó la serie de HBO al punto donde ya no había más material de los libros que adaptar, los fans, claro, nos asustamos un poco hace unos años atrás, básicamente por no saber si se tomarían caminos completamente diferentes en la serie. Para nuestra fortuna, claro, los creadores David Benioff y D.B. Weiss nos revelaron en múltiples ocasiones que el propio Martin les había contado su final, cosa que nos tranquilizó de cierta manera, porque aparentemente contarían con una guía directa del creador de todo este universo. De hecho, fueron varios datos muy importantes en el desenlace de esta historia que Martin les reveló, solo que los creadores no nos confirmaron que todos los eventos de las últimas temporadas estaban inspirados en sí en el final no escrito de Martin. Pero después de ver en pantalla el sorprendente y polémico final de la serie, que puede gustarnos o no, muchos de los fans comenzaron a cuestionarse si la libertad creativa de los escritores de la serie fue lo que en sí ocasionó que viéramos ese final en pantalla tan raro, con cosas que aparentemente no estaban tan justificadas en la trama. Pero por fin al menos tenemos respuestas oficiales de parte de HBO. Por fin pues sabemos que tanto del final planeado para los libros es el mismo que ya vimos en pantalla. Y aquí el escritor George R.R. Martin le reveló a los creadores de Juego de Tronos que Bran Stark sería el nuevo Rey de Poniente. En pantalla, claro, esto se manejó como un último plot twist. Quizás pues el autor lo tenga vislumbrado mucho más profundo para sus libros. Y no podemos dejar de mencionar que durante los 80 minutos que duró el final, la serie no nos dejó de sorprender con sus grandes revelaciones, porque si recordamos, la primera parte nos presentó el desenlace devastador de la historia de Daenerys Targaryen, quien por fin cumplió su objetivo con fuego y sangre y a costa de quemar todo desembarco del rey, aunque desgraciadamente para ella, antes de poderse sentar en el trono de hierro, terminó siendo asesinada por Jon Snow, quien como siempre, buscando el honor y la justicia, no pudo permitir que alguien tan peligroso para Poniente tomara el trono. Esto pues abrió el hueco para la incursión de Bran Stark. Pero después de todo este dramático final, la segunda parte del episodio termina siendo un gran epílogo, como si fuera una especie de resumen rápido de probablemente las últimas 500 páginas de Un sueño de primavera. Y aquí, claro, en este epílogo de la serie, se nos revela más del destino de los personajes, incluyendo, claro, la elección de un nuevo gobernante. Esto sucede gracias a la reunión de la gente más poderosa de Poniente, una nueva oligarquía, que se juntan pues para saber qué sucederá con este continente que ha sobrevivido a 2 grandes guerras en solo una temporada. 2 grandes guerras que también es muy probable que estén divididas en 2 diferentes libros de Martin. Y si nadie había considerado aquí a Bran como una opción, el gran discurso final de Tyrion Lannister es lo que los hace darse cuenta a todos de que termina siendo la mejor opción, ya que al ser el cuervo de los 3 ojos, tiene un conocimiento diferente al que nadie más tendría acceso. Ante esta supuesta sabiduría, todos parecen de acuerdo y sin mucha dificultad así es elegido el nuevo Rey de Poniente. Sin embargo, a diferencia de como sucedió en Poniente, la elección de Bran como soberano de Westeros se encontró con diversas reacciones del público. La mayoría, pues, del público estaba enfurecido y culpaban a los guionistas y sobre todo culpan a los creadores Benioff y Weiss de todo este resultado. Pero al parecer este giro narrativo vino del mismísimo George Martin. Y esto también ya era del conocimiento del actor
que interpreta a Bran. Y esto se nos reveló en el blog oficial de HBO, donde de vez en cuando ahí nos cuentan ciertos detalles de la producción de vestuarios o fotografía, y donde también de vez en cuando nos publican una que otra entrevista. Y ahora, tras el final de la serie, nos sorprendieron a todos publicando una charla con Isaac Hempstead Wright, el actor que ha dado vida a Bran Stark durante las 8 temporadas de la serie. Y parecería ser una más de estas curiosas publicaciones sin mucho sentido, hasta que en ella nos dimos cuenta de la importante información que compartía al público dicho actor, ya que en esta entrevista con el actor de Bran, él nos recuerda cómo descubrió que su personaje se convertiría en el Rey de Poniente, y esto realmente lo tomó por sorpresa, a lo cual él declara: fue lo último que esperaba que sucediera. Estaba convencido de que habían enviado un guión a todos los que se convertirían en rey o reina, por lo que todavía no lo creí hasta que se leyó, comentó el actor. Pero también Isaac menciona que estaba realmente emocionado, pero al mismo tiempo un tanto escéptico al respecto. Casi no lo podía creer hasta que Benioff y Weiss le revelaron que el propio George Martin había planeado esto durante mucho tiempo para Bran, a lo cual el actor agrega: creo que es un gran personaje para asumir ese papel. Nunca pensaste en él de esa manera, pero ¿qué más podías pedir en un rey que no tiene apegos personales, ninguna agenda más que tener una comprensión de todo el universo? Esa es la persona ideal para estar a cargo. Y tal parece con esto que había dos cosas que desde el principio el escritor George R.R. Martin había planeado para la historia de Bran Stark. Y esas, claro, eran la revelación de Hodor, que nos conmocionó a todos desde la temporada 6 y que nos hizo conocer un poco más de los alcances del Cuervo de los Tres Ojos. Pero la segunda revelación de Martin fue que Bran Stark sería el Rey de Poniente, a lo cual el actor terminó comentando que era muy especial estar directamente involucrado en algo que forma parte de la visión del escritor George Martin. Y con ello, claro, se demuestra que en la serie obtuvimos un final típico de este escritor, con un gran giro en la trama al final, pero que al pensarlo con detenimiento tiene de cierta manera todo el sentido del mundo, porque era bastante evidente para las personas que estaban involucradas en el proyecto y que conocían en sí profundamente de la trama que este final iba a causar una gran polémica. Desde el momento en que vimos en pantalla a Tyrion afirmando que Bran tenía las mejores historias y que por ello debía gobernar, esto hizo que muchos se quedaran sin palabras. Y desde el estreno del final, los fanáticos han estado esperando más el lanzamiento de las 2 novelas restantes de la serie para ver si su variación final es aceptable o no para ellos. Vaya, sobre todo cómo Martin vaya a justificar esto a mayor profundidad. Pero ahora sabemos que al menos no será tan radical el cambio. Obviamente Martin tendrá varios miles de páginas para poder justificar todo, a diferencia de las escasas 6 horas que tuvo esta 8ª temporada. Por eso, claro, podría tener mucho mayor sentido en los libros que Bran terminara siendo el rey. Y sobre todo debemos saber que ambos medios son muy diferentes en la manera en la que se plasman las historias, porque como se retrata algo en las novelas es de una forma muy diferente a cómo lo vemos a final de cuentas en pantalla, pero la esencia terminará siendo la misma. Así que es probable que, como lo dijimos previamente, la diferencia sea en el tiempo de desarrollo y en la cantidad de personajes involucrados. Porque claro, las novelas no tendrán que adaptarse a solo 6 episodios y una sola temporada. Y justo el mismísimo escritor George Martin comenta esta diferencia diciendo: bueno, sí y no, y sí y no, y sí y no, y sí. Escribió literalmente Martin. A lo cual él agrega: Benioff y Weiss tuvieron 6 horas para esta temporada final. Supongo que estos 2 últimos libros míos llenarán 3000 páginas manuscritas entre ellos antes de que termine. Y claro, si se necesitaran más páginas, capítulos y escenas, agregaré más de ellos. A ciencia cierta, aún no sabemos si creerle a George Martin sobre las fechas en que planea la publicación de sus 2 libros, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera. Digamos pues que ya nos ha decepcionado muchas veces antes, pero definitivamente sí tenemos que considerar sus declaraciones cuando nos menciona que sus libros terminarán de manera similar, pero aún claro, un tanto diferente a como HBO lo hizo en la pantalla con la serie de Juego de Tronos. Todas estas afirmaciones podrían desilusionar a todos aquellos fanáticos que esperan en sí un final diferente de la serie dentro de los libros, sobre todo, claro, para obtener un final que les termine gustando más, porque si la idea de colocar a Brandon Stark el Roto como soberano de este reino es del propio Martin, es fácil asumir que sus novelas no se terminarán desviando demasiado de lo que hizo en el programa, al menos claro en términos de este punto de la trama en particular. Muy probablemente la diferencia más grande entre la serie y los libros serán, claro, todos aquellos personajes que extendían la trama de las novelas, pero que no llegaron
comenzaron a verse en las pantallas, ¿verdad, Victarion Greyjohn o joven Griff? Pero bueno, justamente ahora que nos damos cuenta cómo esta decisión tuvo sí el sello de Martin, en retrospectiva podemos buscar las pistas que señalaban a este acontecimiento. No podemos negar cómo desde la primera temporada ya nos habían mostrado ciertas señales que apenas ahora las podemos ver muy claramente, y definitivamente no podemos negar que la evolución del personaje acompaña a esta gran revelación, porque Hempstead Wright dijo que el arco de la historia de su personaje sí era realmente increíble, considerando claro que comenzó la serie como un niño discapacitado de 10 años que eventualmente viajó al norte del muro y escapó de la muerte innumerables veces y regresó claro con un increíble poder y con un carácter sabio y tranquilo. Él no va a venir a caballo y salvar el día, pero se sienta y piensa y está tranquilo y sereno. Creo que eso es un gran mensaje y es recompensado por estar tranquilo y sereno, no reaccionando ante todo y solo causando problemas. Es una verdadera victoria para la gente tranquila y pensativa de Poniente, dijo el actor. Curiosamente, es en el inicio de la serie que nos muestran a este protagonista llamado Bran Stark. Ahí lo conocimos como un inocente niño que comenzaba a aprender a través de su padre y sus hermanos sobre cómo funcionaba la justicia en Poniente. Y esto, claro, tenemos que recordarlo que apenas sucede en el primer episodio de toda la serie. En entrevistas, Martin dijo que la escena con Bran fue lo primero que le vino a la mente cuando comenzó a escribir sus libros. Así que es lógico que comenzara a imaginar a un Bran que terminaría cambiando radicalmente hasta el final de la saga. Y este eventual ascenso de Bran como el rey también le da un nuevo significado a su caída de las torres de Winterfell, porque a partir de ese momento vimos cómo ese pequeño Bran inválido logró reponerse de esa gran caída y descubrir que tenía un gran futuro, primero al convertirse en el cuervo de 3 ojos y más tarde llegando a lo más alto en el trono de los 6 reinos de Poniente. Así que es bastante interesante descubrir que al final de esta serie de Juego de Tronos todo esto tiene la firma de George Martin, porque sin duda nadie mejor que él para darle un final adecuado a esta serie y a todos estos grandes personajes. Así que probablemente las páginas y la extensión de la historia que llegue en unos años probablemente hará que veamos este final con otros ojos, entretejiendo, claro, mucha más intriga alrededor de este final. Ahora, claro, solo tendremos que esperar a que se publiquen de verdad los libros para conocer el final de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y parece pues que el 2020 sí podría ser el año de la publicación de Vientos de Invierno. Habrá pues que esperar para aquello. De igual manera, si te interesa conocer esa historia sobre la vida de Aegon Targaryen y toda su conquista de Poniente, ese video te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otras historias que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.